Viene y espero tu venida, yo sé que es imposible, espero tu venida,
la mano de Jehová vino sobre mí, y me llevó en el espíritu de Jehová, y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos, y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor. Y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, por cierto, secos en gran manera. Y me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije: Señor Jehová, tú lo sabes. Padre, te alabo y te glorifico. Te doy gracias, Padre, en el nombre de Jesús, tu Hijo amado, por esta oportunidad que nos das de estar delante de tu presencia, Señor. Después de haberte cantado y después de haber contado tus maravillas, ahora prestamos nuestro oído y nuestro corazón para escuchar tu palabra. Te pido por aquellos que nos están viendo en línea también, Señor, pidiendo que bendiga sus vidas, bendiga sus corazones, y que tu palabra en esta hora sea de bendición para sus vidas. Que tu palabra traiga vida, que tu palabra traiga fortaleza, que tu palabra traiga esperanzas en sus vidas. Te damos gracias y nos ponemos en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Dios es bueno, ¿verdad, hermanos? Sí, Dios es bueno. Gloria a Dios. Gracias a los que nos están viendo en línea. Les deseamos que Dios les bendiga grandemente, y les damos gracias por apartar este tiempo para escuchar el mensaje de la palabra de Dios. Deseamos que su palabra sea de bendición para sus vidas, que aparte este tiempo para escuchar el mensaje completo. Cierre toda distracción. Si está en casa, concéntrese en estos momentos, ¿verdad? Ya no hay que pararnos ni para allá ni para acá, para poder escuchar la voz del Espíritu Santo hablando a nuestras vidas. Gloria a Dios. Esta escritura es una escritura muy, muy preciosa, muy preciosa. Y Dios le habla al profeta Ezequiel. El pueblo de Israel había sido llevado cautivo a Babilonia. Y en ese cautiverio se habían llevado a Daniel, se habían llevado a Ezequiel. Jeremías se había quedado, o Dios había permitido que se quedara en Jerusalén. Yo creo que Dios permitió que Jeremías se quedara en Jerusalén para seguir predicando y seguir profetizando a los que habían quedado en Jerusalén. Pero Ezequiel y Daniel habían sido llevados cautivos y ellos estaban viviendo en cautiverio. Pero Dios le habla a Ezequiel. Dios llamó a Ezequiel y le dio un trabajo muy importante. Y ese trabajo es el trabajo que Dios nos da a nosotros. Es un trabajo que tenemos nosotros que analizar y tenemos que tomarlo muy en serio. Estamos viviendo en tiempos muy difíciles. Estamos viviendo en tiempos donde el pecado abunda, donde la maldad se multiplica, y necesitamos aprender a ser hombres de Dios. Necesitamos ser personas de Dios. Estamos como iglesia, estamos necesitados de la presencia del Espíritu de Dios. Hablando en general, todas las iglesias estamos necesitados. Estamos viviendo en tiempos difíciles, en tiempos que muchas de las veces hemos dejado al Espíritu Santo a un lado, sino fuera de nuestras iglesias, para seguir nuestros propios planes, nuestras propias planificaciones para organizar en nuestras iglesias, y se nos olvida que tenemos que ser llenos del Espíritu Santo
de Dios. En el capítulo 33 de este mismo capítulo, Dios nos revela unas cosas muy interesantes que son para los mensajeros de Dios. Los mensajeros de Dios tenemos una responsabilidad muy, pero muy grande. Por eso tenemos que aprender a hablar la palabra de Dios. Tenemos que aprender a hablar dirigidos por el Espíritu de Dios, ¿verdad? Todo cristiano, toda iglesia, todo programa, tenemos que aprender a que sean dirigidos por el Espíritu de Dios. Por eso mencionaba que muchas de las veces dejamos a Dios a un lado en nuestras iglesias y formamos nuestros propios planes, nuestras propias actividades. Pero cuando nosotros hacemos, no está ese movimiento del Espíritu Santo. Y el movimiento del Espíritu Santo, hermanos, es el que enriquece, es el que nos bendice, es el que nos sana, es el que nos transforma, es el que nos fortalece, es el que nos da vida. Y cuando no lo incluimos, no hay vida en nosotros. Y Dios le habla a Ezequiel. Y Ezequiel nos dice que fue Dios quien lo llama, que fue Dios quien le habló, que fue Dios quien vino sobre él. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, habla a los hijos de tu pueblo y diles: cuando trajere yo espada sobre la tierra y el pueblo de la tierra tomare un hombre de su territorio y lo pusiere por atalaya, y él viere venir la espada sobre la tierra y tocare la trompeta, avisará al pueblo. Le dice a Ezequiel, cuando los hombres de una tierra toman a un hombre y lo ponen por atalaya. El atalaya tiene una responsabilidad muy grande. Y el trabajo del atalaya es velar y dar aviso cuando el enemigo se aproxima. Si él viene a venir la espada sobre la tierra y tocar la trompeta y avisar al pueblo, cualquiera que oyere el sonido de la trompeta y no se apercibiere, y viendo la espada lo hiriere, su sangre será sobre su cabeza. El sonido de la trompeta oyó y no se percibió, su sangre será sobre él. Mas el que se apercibiere librará su vida. Y Dios habla del atalaya, del mensajero de Dios, el que tiene la responsabilidad de tocar la trompeta en el tiempo de peligro. Él tiene que dar esa voz de alerta. Si él no da esa voz de alerta cuando ve la espada venir, dice que la persona morirá, pero su muerte, dice, será sobre la atalaya por no haber tocado esa trompeta de aviso. Y uno de estos es Ezequiel, que Dios lo había llamado para darle su mensaje y llevárselo al pueblo de Israel. Y este versículo, este capítulo 37, es un capítulo que quizá todos hemos visto muchas veces. Pero Ezequiel dice: la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Dice Ezequiel: la mano de Jehová vino sobre mí. Y es muy hermoso, ¿verdad?, que Él nos recalca esto y nos hace entender que Él no fue por su propia cuenta. Él fue llevado por Dios mismo. La mano de Dios vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos secos.
¿Ah? Entonces el Espíritu llevó a Ezequiel y lo llevó y lo puso en medio de un campo que estaba lleno de huesos secos. Ese campo posiblemente había sido un campo de batalla, donde el enemigo había dado muerte a mucha gente, posiblemente el pueblo de Israel, de todos aquellos que habían muerto en estas invasiones por medio de los caldeos, y un campo grande que por las circunstancias la gente no tuvo la oportunidad de sepultarlos. Pero Dios lo llevó en el Espíritu y lo llevó, dice, lo puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Me hizo pasar cerca de ellos por el derredor, y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto, secos en gran manera. Era un valle lleno de muchos huesos. ¿Ah? Y dice Ezequiel, y por cierto, secos en gran manera. Secos en gran manera. Cuando leemos la palabra secos en gran manera, quiere decir que esos huesos ya han estado allí por un tiempo. ¿Ya? Después de la guerra, ¿ya? Quedaron los cuerpos tendidos sobre ese campo sin haber habido oportunidad para sepultarlos. Luego vinieron los buitres y comieron sus carnes. Tuvieron su banquete sobre todos esos muertos que estaban tendidos sobre el campo. Después vino la lluvia, y la lluvia lavó esos cuerpos o esos huesos que habían quedado ya sin carne. Después viene el sol y empieza a quemarlos con su poder y dejarlos blancos como queda un hueso ya seco que ha estado en el sol por mucho tiempo. Así veía Ezequiel este campo, ¿verdad? Nos describe la forma en que él veía ese campo, ¿verdad? Y por cierto dice, secos en gran manera. Eso es lo que él estaba contemplando, un valle, un campo lleno de huesos secos. Yo me imagino a Ezequiel, lo que pasa por su mente cuando él está parado viendo todo esto. Me imagino que es sorprendente. ¿Verdad? Nosotros a veces pasamos por los panteones. Ya los panteones no son como los tiempos de antes, ¿verdad? Ahora es un parque, un campo que se mira muy bonito, muy verde, muy bien cuidado. Pero en aquellos tiempos les ponían sus cruces, y cuando usted pasaba veía un campo grandísimo con muchas cruces, representando todas las personas que yacían muertas en ese lugar, ¿verdad? Y se queda uno pensando de ver tantas cruces, ¿verdad? Ahora imagínese a Ezequiel. Ezequiel vio los huesos sobre la faz de la tierra. Me imagino lo que ha de haber pasado por la mente de este varón. Las preguntas que se ha de haber hecho al ver e imaginarse lo terrible que han de haber sido estas guerras, lo terrible que ha de haber sufrido el pueblo, lo terrible que ha de haber sufrido los familiares de estas familias, los que salieron huyendo en esos tiempos de guerra. Quizás todo lo que pasaba por la mente de él. Pero cuando él contemplaba todo esto, el Señor le habló y le dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? El Señor le hace una pregunta: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y son
esas preguntas que nos dejan pensativos. Porque no sabemos si vamos a contestar bien o vamos a contestar mal. A veces se nos hace difícil pensar en un milagro. A veces se nos hace difícil pensar que esto puede recobrar vida una vez más. Y a veces solamente decimos que se haga la voluntad de Dios. Pero Dios le pregunta a Ezequiel y le dice: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y él solo contesta: Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oí palabra de Jehová. Eso es lo que el Señor le dijo. Le dijo: ok, entonces profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oí palabra de Jehová. Y diles: así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Eso es lo que Dios le dice a Ezequiel que profetice, que le diga a esos huesos: he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Qué interesante, porque mire, son huesos secos, no tienen vida. ¿Verdad que no tienen vida? No. Están sequísimos, secos en gran manera. Secos en gran manera. ¿Te has visto huesos secos en gran manera? Sí, ¿verdad? Ya cuando se despedaza muy fácil, ¿verdad? Porque han estado expuestos al sol por mucho tiempo, ¿verdad? Sean de un pollito que alguien se comió y ahí aventó el hueso, ¿verdad? Y lo que le quedó ahí de carnita se lo comieron las hormigas, ¿verdad? Después la lluvia viene sobre ellos y los limpia, los lava o X, y después del sol se los va acabando poco a poco, ¿verdad? Y se me hace interesante que recalca y dice que estaban secos en gran manera. Cuando Dios creó al hombre, lo hizo del polvo de la tierra. Dios lo formó del polvo de la tierra, y cuando Dios le dio la forma, el hombre estaba muerto. Cuando Dios lo hizo del barro de la tierra y le dio esa forma, el hombre estaba muerto. Y aunque tenía la apariencia de hombre, aunque tenía una imagen de hombre, estaba muerto. No tenía vida. Y no fue hasta que Dios sopló en él espíritu de vida que el hombre vino a ser un ser viviente. Estaba muerto. Parecía un hombre dormido ahí o parado, como sea, pero no tenía vida, estaba muerto. Pero cuando Dios sopló en él, vino el aliento de Dios sobre él, y el hombre vino a ser un ser viviente. Por eso Dios le dice a Ezequiel: profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oí palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Es Ezequiel profetizándole a los huesos. Dios dice: yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Todo lo que está muerto, si Dios hace entrar su espíritu en ello, recobra vida, tiene vida, vuelve a ser renovado, a tener vida. El Espíritu Santo es el que da vida.
Si algo se ha muerto en su vida, deje que el Espíritu de Dios entre y le dará vida. Los huesos eran huesos secos en gran manera, pero ahora viene la palabra de Dios con un mensaje a estos huesos y diciéndoles que esos huesos van a vivir. Yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros, y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu y viviréis, y sabréis que yo soy Jehová. Gloria a Dios. Le dice Ezequiel a esos huesos, les profetiza y les dice: Dios dice que hará subir sobre vosotros tendones. Dios va a poner tendones sobre ustedes. Dios los va a cubrir de carne. Dios les va a poner o los va a cubrir de piel. Y Dios les va a dar vida. Gloria a Dios. Qué hermoso, hermanos. Dice Ezequiel: profeticé pues como me fue mandado. Él es el atalaya fiel. Él es el atalaya obediente, porque ¿quién le va a profetizar a los huesos secos? El que cree que Dios puede hacer algo. ¿Verdad? Y dice Ezequiel: profeticé como me fue mandado. Cuando él profetizó como le fue mandado, de repente empezó a escuchar ruido. Él empezó a escuchar ruido. Dice: hubo un ruido mientras yo profetizaba. Y he aquí un temblor. Y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. Aleluya. Y miré, y aquí tendones sobre ellos. Y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos. Pero no había en ellos espíritu. Oí ruido, pero no había vida. Él vio que esos huesos comenzaron a buscarse y a encontrarse y empezaron a formar el esqueleto de lo que habían sido. Y ahí sale el esqueleto ya formado. Se oía el ruido de huesos por todo el campo. Me imagino yo, ¿ya? Como cuando uno a dirigir o a predicar por primera vez, que la rodilla no hacen, ¿ya? Así pasan veces, ¿ya? Pero se oía todo el campo, hermano, el ruido de huesos, Yo me imagino a Ezequiel viendo todo esto. Y después que tomaron forma y su hueso se juntó con su hueso, dice: miré y he aquí tendones sobre ellos, y la carne subió. Y él vio, hermano, que esos huesos, los tendones, empezaron a formarse en estos esqueletos. Y la carne empezó a distribuirse por todo su cuerpo y formó ese cuerpo que a veces vemos en las revistas o en los consultorios de los doctores, donde vemos al ser humano sin la piel para mostrarnos dónde corren los nervios, dónde corren los tendones, y así los vio. Pero de repente empezó a ver que la piel empezaba a cubrir todos sus cuerpos. Mira, hermano, esto es interesante, ¿verdad? Porque cuando los huesos se juntaron, todavía estaban muertos.
Cuando los tendones ocuparon sus lugares, estaba muerto todavía. Cuando la carne, cuando los tendones, cuando la piel los cubrió todo el cuerpo, ellos seguían muertos todavía porque no había espíritu en ellos. Esto es algo precioso, hermanos, porque nosotros estamos viviendo tiempos difíciles. La iglesia está viviendo tiempos difíciles. Muchas de las veces estamos viviendo en crisis y no sabemos qué hacer en medio de esas crisis. Mucha gente se ha apartado de Dios en medio de las crisis, en medio de los problemas, en medio de la enfermedad, en medio de la escasez. No han sabido qué hacer y se han apartado de Dios. Y es muy importante, hermanos, porque nuestras iglesias en general, nuestras iglesias necesitamos la unción y el poder del Espíritu Santo para que haya vida en nuestras iglesias. Tenemos el ruido, tenemos la música, tenemos las predicaciones, tenemos todo lo que Ezequiel experimentó, el ruido de los huesos que se juntan. En nuestras iglesias tenemos el ruido de los cantos, el ruido de la música. Y necesitamos, hermanos, la presencia del Espíritu Santo, porque sin la unción, sin el Espíritu Santo, es todo lo que es solamente ruido. Por más bonito que cantemos, son sonidos solamente y no hay vida. No hay vida. Gloria a Dios. Y necesitamos invocar, pedir, suplicar la presencia de Dios en nuestras vidas, en nuestras iglesias, para que haya vida. Por eso mucha gente o muchos cristianos han muerto espiritualmente. Y han muerto muchas de las veces por causa de las crisis, por causa de las enfermedades. Hermanos, cuando hay enfermedades, tenemos que clamar al Espíritu Santo de Dios y Dios le vuelve a dar vida a nuestro cuerpo y sanar lo que esté podrido, lo que esté enfermo, lo que esté canceroso, lo que esté en alta presión o baja presión, toda enfermedad, hermano, Dios le puede dar vida a nuestros cuerpos. Pero tenemos que buscar al Espíritu que es vida y nos da vida. Hermanos, Dios es poderoso para transformarnos. Dios es poderoso para vivificarnos, para darnos vida una vez más. Dios puede darle vida a nuestros matrimonios si se están muriendo o se han muerto. Dios puede darnos vida a nuestros hogares si se han dividido. Dios puede darnos vida en la relación espiritual si nos hemos muerto espiritualmente. Ezequiel oyó ruidos y oyó un temblor. Y cuando él oyó esto, empezó a ver que los huesos empezaron a agarrar movimiento, empezaron a buscarse el hueso que pertenecía con el hueso. Bueno, pero aunque ellos se formaron, no había vida en ellos. Así como cuando Dios formó al hombre, lo formó y era un hombre, pero no había vida en él hasta que Dios sopló aliento de vida en él. Entonces, el que vivifica es Dios. El que vivifica es Dios. Dios nos levanta de medio de las crisis. Dios nos da vida en medio de las crisis. Él nos dice, hermanos, aún en medio de las crisis, que Él puede hacernos de nuevo.
Gloria a Dios. Cuando vemos esta historia, dice Ezequiel, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y he aquí un temblor, y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso, y miré, y aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo, profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu, así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, ven de los 4 vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Un ejército grande en extremo, que yacía en el campo muerto, puro seco, hueso seco, 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 seco. Pero para Dios era un ejército grande que Él podía vivificar. Mi hermano, dice la palabra de Dios, dice Jesucristo, sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Dios tiene un ejército grande y fuerte, pero lamentablemente muchos están dormidos o muertos, y Dios quiere darles vida, 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 vida. Dios quiere despertar cada iglesia, Dios quiere despertar cada ministro, Dios quiere despertar cada miembro de la iglesia y darle la vida espiritual, porque Dios tiene un ejército grande. Gloria a Dios. Hermano, el ejército de Dios es grande. El problema es dónde están. Y están tendidos, enterrados en los problemas, en las crisis. Y Dios quiere darnos vida, hermanos. Él viene pronto por su iglesia. Él quiere darnos vida. Y por eso nos dice a nosotros, profetiza sobre ellos. Profetiza y vivirán. Nosotros somos la atalaya, los atalayas. Nosotros somos los que proclamamos esa voz. Nosotros somos los que tenemos que decirles al Espíritu que venga sobre ellos para que tengan vida. Luego dice Ezequiel que después de esto Dios le dijo, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. Fíjese, es lo que le dijo. Le dijo, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. Y aquí ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Habían perdido la esperanza el pueblo de Israel. Ellos ya habían perdido su esperanza. ¿Cuántos hijos de Dios no pierden la esperanza? Se desaniman, el desánimo viene sobre sus vidas y los tiene como muertos. Pero Dios es nuestra esperanza, hermanos. Dios es nuestra esperanza. Por eso en esta hora tenemos que pensar en esto. Si estamos pasando por crisis, usted que nos ve en línea, si su matrimonio está en crisis, deje entrar al Espíritu de Dios en su matrimonio y Dios le va a dar vida, lo va a restaurar y lo va a vivificar. Si hay enfermedades crónicas, para Dios no hay enfermedades crónicas, hermanos. Dios es todopoderoso. Él transforma.
Él nos hace nueva creación. Él nos hace de nuevo, nos restaura, hermano. Él nos restaura y nos deja como nuevos una vez más. No importa cuál sea la crisis que esté pasando. La diferencia la hace el Espíritu de Dios. Es el que hace la diferencia. De ninguna otra forma podemos, más que por el Espíritu de Dios. Nuestros hogares a veces sufren, pero si invitamos la presencia del Espíritu Santo a casa, nuestra casa va a tener vida. Va a tener vida, hermano, va a tener vida, va a tener vida. Lo muerto revive. El amor que dicen que se murió vuelve a revivir. Vuelve a revivir, hermanos, porque muchos matrimonios hacen lo que Dios aborrece, el divorcio. Su excusa: se murió el amor. Pero cuando fue de rodillas a Dios pidiendo el Espíritu de Dios que venga en medio de su matrimonio y lo reviva, le dé nueva vida. Cuando el doctor dice algo, dele las gracias, pero vaya delante de Dios y dígale que ponga su espíritu en su cuerpo y le vuelva a dar vida. Dios es un Dios de milagros. Para Él no hay nada imposible, hermanos. El pueblo de Israel se sentía de esta manera. Pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Por tanto, profetiza y diles: así ha dicho Jehová el Señor: he aquí, yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas y os traeré a la tierra de Israel. Y sabréis que yo soy Jehová. Gloria a Dios. Ellos estaban por allá, se murió la esperanza, ya nunca vamos a ver a Israel. Pero Dios dice: yo los volveré a traer. Dios les volvería a dar vida. Esa vida, hermanos, que Dios quiere darnos. No importa cuánto tiempo has llevado esa crisis, no importa cuánto tiempo has llevado esa enfermedad, no importa cuánto tiempo has cargado esa enfermedad. Los huesos secos tenían muchísimos años, ya estaban secos en gran manera, pero el Espíritu les dio vida. Gloria a Dios. Hermanos, nosotros tenemos que orar para que Dios le dé vida a nuestra iglesia, para que Dios le dé vida a nuestra iglesia. Gloria a Dios. Por eso hay muchos conformistas que se conforman con un día. Necesitamos vida, la vida de Dios en nuestras iglesias, en nuestras vidas. Gloria a Dios. Y Él nos da esa vida y nos da esa esperanza, ¿verdad? Había ruido, pero no había vida. Había un temblor, había tendones, había carne, había piel, pero no había vida. Hasta que vino el Espíritu. Así es nuestra vida y así son nuestras iglesias. Hasta que viene el Espíritu hay vida. Hay vida. Cuando no está el Espíritu, solamente ruido, cantos, predicaciones, etcétera, etcétera, pero no hay vida. Pero no hay vida. Jesús nos da vida y vida en abundancia. Hermanos que nos están viendo en línea, meditemos en estas palabras. Dios conoce sus corazones. Dios conoce sus luchas.
Dios conoce las crisis que a veces vienen a su vida, pero en esta hora Dios quiere darte vida. Dios quiere darte vida a tu casa, a tu matrimonio, a tu vida en Cristo. No importa qué crisis sea ni cuánto tiempo llevas con esta crisis, Dios quiere darte vida. Te deseamos que Dios te bendiga y muchas gracias por tomar el tiempo para estar con nosotros. De parte de la Iglesia Nueva Vida aquí en la ciudad de San Jacinto, te deseamos que Dios te bendiga y hasta la próxima.